Disponer de materiales con características específicas es necesario debido a los avances tecnológicos actuales. Para obtenerlos, se realiza un proceso conocido como endurecimiento superficial. Este se basa en tratamientos termoquímicos, ya que se necesita calor para mejorar la difusión de las especies de endurecimiento en todas las regiones de la pieza. Existen tres enfoques claramente diferentes para los diversos métodos de endurecimiento de superficies: el método de difusión termoquímica, el método energético o de térmicos aplicados y los recubrimientos de superficie o métodos de modificación de superficies. Los métodos de difusión termoquímica modifican la composición química de la superficie con especies endurecedoras como carbono, nitrógeno y boro. Estos métodos permiten el endurecimiento efectivo de toda la superficie de una pieza y se utilizan generalmente cuando un gran número de piezas se van a endurecer superficialmente. Existen cuatro formas de realizar este proceso en la industria, que son carburación, que es cuando se agrega carbono a una temperatura de 850 a 950 grados Celsius sobre la superficie, se templa la pieza, se recalienta y por último se martilla. Los métodos de carburación incluyen carburación en gas, donde se usa gas natural, propano o butano, carburación en vacío, carburación en plasma, donde ambos se caracterizan por la ausencia de oxígeno, carburación líquida o en baño de sal y carburación de empaquetamiento en caja. El siguiente método es el de nitruración. En este, el nitrógeno se difunde en la superficie de un producto ferroso para producir una capa dura. A diferencia del anterior, el nitrógeno se introduce entre 500 y 550 grados Celsius. No necesita austenización ni temple para formar martensita. Los diversos procesos de nitruración incluyen nitruración en gas, nitruración líquida, nitruración en plasma. El siguiente método es carbonitruración. En este se introduce tanto carbono como nitrógeno y, además, en este la composición austenítica es mejorada y la alta dureza de la superficie se produce por temple para formar la martensita. Esto tiene lugar a una temperatura más baja y un tiempo de tratamiento más corto, produciendo un recubrimiento menos profundo. Y por último, pero no menos importante, la borurización. Esta se puede aplicar a una amplia variedad de materiales ferrosos, no ferrosos y cermet. En el proceso se añaden activadores como compuestos de cloro y flúor a temperaturas de 540 a 1090 grados Celsius, para mejorar la producción del gas rico en boro en la superficie de la pieza. Este recubrimiento no tiene que ser templado para obtener su alta dureza. Esta es una de las ventajas. Ahora, los métodos energéticos o térmicos aplicados son también un método de endurecimiento de superficies. Estos se caracterizan por modificar la composición química de la superficie y además mejoran las propiedades alterando la metalurgia superficial, es decir, producen una superficie templada dura sin especies de aleación adicionales. Dentro de estos podemos encontrar el endurecimiento por flama, que consiste en austentizar la superficie de acero calentando con una antorcha de oxiacetileno y enfriando inmediatamente con agua. Este proceso de tratamiento térmico se adapta al endurecimiento de superficies general o localizado para requisitos de producción pequeños o medianos altos. También el calentamiento por inducción, que consiste en colocar la pieza en un campo eléctrico generado por la corriente alterna de alta frecuencia que pasa a través de un inductor. Este proceso a veces se conoce como endurecimiento de transformación láser para diferenciarlo de los fenómenos de fusión de superficie láser. Y también el endurecimiento por haz de electrones. En este, la superficie del acero endurecible se calienta rápidamente a la temperatura austentificante con un haz de electrones desenfocado para evitar la fusión. Los materiales para la aplicación del endurecimiento con haz de electrones deben contener suficiente contenido de carbono y aleación para producir martensita. Ahora, los recubrimientos de superficie o métodos de modificación de superficies son aquellos que impliquen la acumulación intencional de una nueva capa sobre el sustrato de acero, o, en el caso de la implantación iónica, alteren la composición química del subsuperficial. Este es el último método de endurecimiento de superficies. Dentro de este último método podemos encontrar el endurecimiento por cromado duro, el recubrimiento de niquelado electrolítico, la pulverización térmica, el endurecimiento por soldadura, la deposición de vapor químico, la deposición de vapor físico, la implantación iónica y el procesamiento de superficie con láser. A continuación voy a explicar cada uno de estos procesos. El cromado duro se produce por electrodeposición a partir de una solución que contiene ácido crómico y un anión catálico. De esta manera, el metal producido es extremadamente duro y resistente a la corrosión. En el caso del recubrimiento de niquelado electrolítico, es depositado por una reducción química autocatálica de iones de níquel por hidrofosfito, aminoborano o compuestos de boridruro. En la pulverización térmica, esta es un término genérico para un grupo de procesos en los que un metal, cerámica, cermet y algunos materiales poliméricos en forma de polvo, alambre o varilla se alimentan a una antorcha o pistola con la que se calientan a ligeramente por encima de su punto de fusión. Las gotas fundidas o casi fundidas de material resultantes se aceleran en una corriente de gas y se proyectan contra el sustrato para formar un revestimiento. El endurecimiento por soldadura es un método de solidificación para aplicar recubrimientos con resistencia a la corrosión, al desgaste y la erosión. Proporcionan una unión metalúrgica que no es susceptible de separación y puede aplicarse fácilmente sin porosidad u otros defectos. La deposición de vapor químico, o CVD por sus siglas en inglés, implica la formación de un recubrimiento en una superficie calentada por una reacción química de la fase de vapor o gas. Las temperaturas de deposición están generalmente en el rango de 800 a 1000 grados Celsius. Deposición de vapor físico, o por sus siglas en inglés, PVD, implica la formación de un recubrimiento sobre un sustrato por deposición física de átomos, iones o moléculas de la especie de recubrimiento. Hay tres técnicas principales para la aplicación de revestimientos de PVD. Entre estos está la evaporación térmica, sputtering o recubrimiento iónico.
En el caso de la implantación iónica, este implica el bombardeo de un material sólido con átomos ionizados de media a alta energía y ofrece la capacidad de alear prácticamente cualquier especie elemental en la región cercana a la superficie de cualquier sustrato. Y por último, el procesamiento de superficie con láser. Este implica la fusión de una superficie con un láser, con o sin adiciones de superficie, y se combina para refinar la microestructura o para producir una estructura amorfa o casi amorfa en los materiales.